Dentro de esta jornada me toca presentar a Emilio Carrillo. Se han dicho tantas cosas de él que no sé lo que añadir. Solamente deciros que yo lo sigo habitualmente a través de su blog, Cielo en la Tierra, y para mí es una persona muy cercana. Pero eso después lo corrobora cuando estoy personalmente con él. Eso para mí se llama coherencia, y yo creo que la coherencia es a lo que pretendemos llegar todos. Ayer dije que Emilio hablaría sobre su libro, su último libro, pero se ha cambiado el tema para que dé una conferencia más acorde con la jornada. El título de la conferencia es La enfermedad como mito y ficción. Os recuerdo, antes de pasar con Emilio, que debéis de apagar los móviles y que hay una cajita ahí para aportar lo que cada uno le fluya. Muchas gracias. Emilio. Gracias. Hola, buenos días. Me alegra mucho saludaros a todas y a todos y compartir este ratito. Va a ser aproximadamente entre lo que sea mi intervención y lo que no dé tiempo de coloquio, 1 hora y media aproximadamente, lo que vamos a compartir arrancando esta mañana de sábado. Y quiero agradecer a Lorenzo y a todas las personas que han organizado esta jornada de medicina integrativa el haber contado conmigo, cosa que hago con mucho placer. Cuando Lorenzo ha leído el título de la charla, ya lo ha dicho todo. Y ya casi lo que yo puedo aportar ya está aportado. La enfermedad, tal como lo percibo desde el corazón, tal como lo percibo desde lo que todos somos, desde nuestro verdadero ser, como ha leído Lorenzo, es un mito, es una ficción. No existe, no hay enfermedad. Los seres humanos creen que hay enfermedad, pero es un error, es una equivocación, es una ilusión, es un fantasma. No hay enfermedades. Simplemente hay procesos concienciales que son interiores y que tienen manifestaciones exteriores. Y una de esas manifestaciones exteriores es lo que el ser humano llama todavía enfermedad. Y se para solamente en los síntomas, en esa manifestación hacia afuera, síntomas, que es lo que denomina enfermedad, de lo que está ocurriendo dentro, en la consciencia, en lo que verdaderamente somos y en la evolución de nuestro estado de consciencia. La humanidad, en su desarrollo consciencial y evolutivo, no tengo ningún tipo de duda de que de instante en instante en su devenir evolutivo llegará un momento en el que se dé cuenta de que ha vivido encadenada durante milenios a dos grandes mentiras: la mentira de la enfermedad y la mentira de la muerte. No hay muerte, la muerte no existe, y no hay enfermedad, la enfermedad no existe. Para entrar de lleno en ello y argumentarlo desde el corazón, permitirme que comience de un modo que vengo comenzando la mayoría de las intervenciones que estoy teniendo en público durante este año 2015. Y es con el recuerdo de esa frase que todos conocemos, porque nos la enseñaron en el cole, por lo menos como frase, no en cuanto a sus contenidos, que se atribuye a los griegos de la Grecia clásica, a los sabios de la Grecia clásica. Y es la que dice: conócete a ti mismo, conócete a ti misma. Conocerse a uno mismo es conocerse a uno mismo y a los demás. Porque cuando uno se conoce y se reconoce a sí mismo, también conoce y reconoce a los demás. En cuanto que no hay separación real, no hay barreras reales, no hay diferencias reales entre todos nosotros. Cuando escarbamos dentro, lo que encuentro en mí es lo mismo que se encuentra en vosotros. Nuestra divinidad más pura, la consciencia sin ningún tipo de traba ni de disquisición mental, infinitud, eternidad, lo que verdaderamente somos. Y eso que verdaderamente somos encarna en el plano humano. El símil que me gusta utilizar, lo sabéis la mayoría, es, y creo que los sabios aquellos de la Grecia clásica lo utilizarían si estuvieran en la época actual, es el de el conductor y el coche.
el coche y el conductor. Realmente somos los conductores del coche, entendiendo por conductor lo que acabo de comentar, lo que verdaderamente somos, y entendiendo como coche el vehículo que utilizamos para experienciar y vivenciar este plano humano, para vivenciar la experiencia humana. Y este coche que utilizamos todos es nuestro yo físico, mental y emocional. Cada uno tiene el suyo, con su formato, con sus características, que son exactamente las adecuadas para vivir las experiencias que como conductor queremos desarrollar en este plano. Cuando cualquiera de vosotros elige vuestro utilitario, el coche que utilizáis en vuestra vida cotidiana para las excursiones, para ir a la playa, para ir al trabajo, etcétera, etcétera, elegís el coche buscando unas características del coche. A aquel que le guste correr, a aquel que le guste un estilo de vida deportivo, pues buscará un coche con esas características aproximadas. A aquel que tenga una familia numerosa, pues buscará un coche tipo ranchera, grande, que le permita moverse con su familia. A aquel que le guste la montaña, el campo, etcétera, etcétera, pues posiblemente busque un formato de 4x4. Cada uno elige el coche en función de las experiencias que quiere desplegar. Pues bien, en la encarnación, en el plano humano, sucede exactamente lo mismo. Tenemos un yo físico, mental y emocional que se adecua por sus características a las experiencias que queremos desarrollar cuando encarnamos. Pero realmente no somos ese yo físico, mental y emocional. Por más que cuando nos montamos en el coche, en nuestro utilitario cotidiano, coincidiréis conmigo que el coche se convierte en una extensión de nosotros mismos. Cuando nos ponemos al volante, cuando cogemos el mando del coche, el coche es como si fuera nuestra extensión, nuestras piernas, que nos permiten movernos de un sitio a otro. No hay una esquizofrenia entre el conductor y el coche cuando nos sentamos en el coche, en ese utilitario cotidiano. Pues bien, cuando encarnamos como conductores en el plano humano sucede exactamente igual. No tiene por qué haber ninguna esquizofrenia. Se puede ir en absoluta armonía entre el conductor y el coche. El coche se convierte en una extensión de lo que verdaderamente somos para vivenciar las experiencias humanas. El yo físico, mental y emocional y el conductor sí tienen una diferencia importante, claro, muy importante. Y es muy sencilla de resumir. El yo físico, mental y emocional, el coche, tiene fecha de caducidad. Y el conductor no la tiene. Es así de simple. Cuando llegue ese momento que la humanidad, en su ignorancia, denomina muerte, es cuando esto se manifiesta plenamente. Lo que somos, el conductor, sigue vivito y coleando. Para el conductor que somos, la muerte no existe. Lo que se denomina muerte es una fase más de la vida. Es una puerta que se abre para pasar a otra habitación de la vida, pero no es el final de nada. En cambio, para el coche, que tiene fecha de caducidad, la muerte sí existe. En cuanto que sus funciones vitales, sus funciones neuronales, sus funciones biológicas, terminan. Y como sucede con nuestro utilitario, cuando ya no da más de sí, que lo llevamos a una chatarrería, el coche está destinado a terminar sus días o enterrado en un cementerio o quemado en un crematorio. Pero ese coche no somos nosotros, por más que nos haya servido y haya sido muy útil para experienciar, para vivenciar en este plano humano. Cuando esto empieza a entenderse desde el corazón, no desde la mente, la vida se transforma. Fundamentalmente porque ocurre algo, desaparece el miedo. Los miedos son del coche. Al tener fecha de caducidad, tiene miedo a la muerte, la suya. Al tener miedo a la muerte, termina teniendo miedo a la vida. Y pasa sus días no viviendo, sino sobreviviendo. Cuando un ser humano, por los motivos que sea, se identifica con el coche, su vida está llena de miedo. Un miedo que se manifiesta de muchas maneras, a través de muchos miedos. En cambio, cuando un ser humano toma conciencia de lo que realmente es, de nuestra divinidad pura, de nuestra conciencia, de nuestra eternidad, de nuestra infinitud, el miedo se diluye. ¿Miedo a qué? ¿Miedo a qué?
¿A qué puedo tener miedo? Todos los miedos proceden del coche. El conductor que realmente somos lo desconoce. El único problema es que cuando nos identificamos con el yo físico, mental y emocional, cosa que todavía le pasa a muchos seres humanos, se entiende que hay muerte, se cree que hay muerte y se termina temiendo a la propia vida. Y uno pasea por la vida con absoluta desconfianza, temiendo que ocurra aquello que en algún momento determinado nos puede poner de manifiesto que la fecha de caducidad está ahí, o circunstancias que desde la mente nos queremos alejar lo más posible. En cambio, cuando nos identificamos con lo que realmente somos, cuando tomamos el mando consciente de nuestra vida, cuando tenemos una conciencia cotidiana y atenta de lo que es nuestra auténtica esencia, no hay miedo. Y hay una confianza plena en la vida. Entonces es cuando se ve, cuando se percibe y cuando se experiencia de que la vida es el milagro. Y que la vida siempre, 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 siempre es amorosa. Siempre. Pegue o bese. Bese o pegue. Y que todas las experiencias que aparecen en la vida, ninguna aparece por casualidad, sino que todas tienen un sentido profundo y son creadas y generadas por nosotros mismos desde el conductor que somos, en pro del proceso precisamente evolutivo y conciencial, que es el recuerdo de lo que somos, para que de una vez nos acordemos de lo que somos y dejemos de identificarnos con lo que no somos, y es solo un instrumento que utilizamos para vivenciar la experiencia humana. El ser humano, a grandes rasgos, puede vivir de estas dos maneras. De hecho, observando la humanidad actual, es fácil constatar que se vive de esas dos posibles maneras: identificado con el coche o habiéndote dado cuenta de que eres mucho más que el coche. Cuando te identificas con el coche, el estilo de vida está ya marcado por el miedo, por la ausencia de libertad. Precisamente la libertad es la ausencia de miedo. Cuando hay miedo no hay libertad. E igualmente por la desconfianza hacia la vida. Y los seres humanos que viven identificados con el yo físico, mental y emocional, identificados con el coche, que desconfían de la vida, que tienen miedo, que sobreviven en lugar de vivir, etc., basan su vida en lo que, por denominarlo de alguna manera, a mí me gusta expresarlo de manera y de forma muy coloquial, como la vía de la suma. La vía de la suma. Nos intentamos o se intentan proteger. Como hay miedo, como hay desconfianza, como hay inseguridad, la vida se convierte en un anhelo continuo de protección. Y ese anhelo de protección se manifiesta de muchos modos. Un modo que está en los paradigmas de la sociedad actual: tener, retener, acumular, atesorar y poseer. ¿Por qué se ansia de tanta gente en tener, retener, acumular, atesorar y poseer? Porque hay miedo. El conductor no necesita ni tener, ni retener, ni acumular, ni nada de eso. Pero cuando nos identificamos con el coche, al haber miedo, buscamos cosas a las que asirnos que nos den seguridad, capas que nos protejan. El conductor lo que quiere es quitarse capas, como si fuera una cebolla, quitarse todas las capas que hemos ido acumulando. Sin embargo, las personas que viven identificadas con el coche quieren tener muchas capas. El conductor sabe perfectamente que lo que posees te posee. Ese es un discernimiento y una sabiduría profunda del conductor que somos. Lo que posees te posee. No te protege, te posee a ti. Sin embargo, identificados con el coche, lo que hacemos es tener, retener, acumular, atesorar, poseer. Y cuando tienes uno quieres dos, y cuando aquí tienes dos quieres cuatro, y cuando tienes 10 quieres 20, y cuando tienes 100 quieres 1000, y cuando tienes 10.000 quieres 1 millón, y cuando tienes 1 millón quieres 100 millones, y cuando tienes 100 millones quieres 1000 millones. Es una carrera insensata hacia nada. Es un callejón sin salida, que origina un ritmo de vida con un enorme culto a la velocidad, en competencia continua con los demás, en desasosiego y en sufrimiento. Igualmente, el ansia de dominio es otra característica de los seres humanos que viven identificados con el coche. El ansia de dominio.
siempre quieren tener razón. En todo. En lo, entre comillas, importante, en lo intranscendente. En cualquier cosa o para cualquier cosa, da igual el tema, tienen un juicio, una opinión, un criterio, una elección, una preferencia. Para cualquier cosa. A lo mejor de esa materia no han oído ni leído nada en su vida, pero aparece el tema de conversación y tienen una opinión, un criterio, un juicio, que defienden con vehemencia, en un afán constante de dominio. El dominio, el enfado, el enojo, la ira, son formas vitales, exteriorizaciones vitales de esta vía de la suma, en la que tantas personas están actualmente debido a que tienen miedo, porque no tienen el mando consciente de su vida desde el conductor que son y porque simplemente no han recordado todavía lo que realmente son. El deseo de programar y de controlar es otra manifestación de esa vía de la suma. Se quiere controlar todo, se quiere programar todo, porque no hay confianza en la vida. El fluir, el confiar, como decían los maestros espirituales antiguos, en la providencia, eso simplemente parece una locura para la persona que vive aferrada al coche. Que lo que quieres es controlar la vida, programar la vida, como si fuera posible, como si no fuera evidente que la vida, ¡plac!, te sorprende al yo físico, mental y emocional cuando menos se lo espera, continuamente. Pero sin embargo si viven esa ilusión de controlar, de programar. Y finalmente la vía de la suma tiene como consecuencia que hay una orientación continua a crear problemas donde no los hay. Es una especialización de las personas identificadas con el coche. Se crean problemas donde no los hay. Y lo que es muy sencillo se convierte en complicado. Porque desde el yo físico, mental y emocional las cosas sencillas no gustan. Cuando hemos olvidado lo que somos y andamos identificados con el coche, a falta de un mando consciente, la mente, que es el sistema operativo del coche, activa un piloto automático, como pasa con los aviones. Ese piloto automático es el ego, el célebre ego del que tanto se habla. No es sino un sustituto del conductor, del mando consciente, cuando el conductor está dormido y la mente activa una creación mental, un objeto mental, que es el ego. Y el ego es el que va dirigiendo el coche por la vía de la suma que acabo de resumir. Con esa vía de la suma, todos, vosotros y yo, en esta vida física o en encarnaciones anteriores, entre todos, hemos generado la sociedad actual. La sociedad actual, la que rige, la que impera el sistema económico, el sistema financiero, las instituciones, la política, las religiones, los sistemas de creencias, lo hemos creado entre todos cuando hemos estado, y muchos siguen, en la vía de la suma. En una inconsciencia de lo que realmente somos y bajo la orientación del ego. Todos nosotros hemos contribuido a formar, a configurar la sociedad que existe actualmente. ¿Qué es lo que ocurre? Que cada vez hay más gente que empieza a darse cuenta de lo que es. Y poco a poco la vía de la suma empieza a ser abandonada por una vía de la resta, donde no se quiere acumular, sino al contrario, cada vez se orienta más a una vida sencilla. El deseo de acumular se ve sustituido por el deseo de compartir, de ser solidario. La necesidad de competir se ve sustituido por la cooperación. Ya no hay deseo de controlar ni de programar, sino que uno ya confía en la vida, fluye, confía en la providencia. Pero la sociedad que hemos configurado, la hemos configurado desde esa consciencia egoica, asociada a la vía de la suma. Ahora cada vez más personas están evolucionando hacia la vía de la resta, hacia esa nueva vida, en un nacer de nuevo, que es lo que realmente significa esto. Un nacer de nuevo, como dijo muy bien Cristo Jesús, que es nacer del agua y del espíritu, que es el reconocimiento de lo que realmente somos, de nuestro verdadero ser. Y cuando empezamos a vivir de una manera distinta, observamos la sociedad que está aquí y nos rechina. No debería rechinarnos. Es consecuencia de nosotros mismos y de los demás seres humanos, mientras que hemos estado asociados a la vía de la suma, al yo físico, mental y emocional, al coche, olvidando el conductor que somos. Y claro, toda la sociedad que hemos configurado en todas sus manifestaciones, insisto, economía, finanzas, religiones, instituciones,
política, etcétera, etcétera, toda la sociedad que hemos configurado tiene esas características que antes os comentaba. Una ansia continua, unos valores, unos paradigmas, unas pautas, unos comportamientos basados en tener, retener, acumular, poseer, dominar, controlar, programar, crear problemas donde no los hay y convertir lo sencillo en complicado. Y ahí está la sociedad. Hoy la estamos observando y decimos, ya no estoy alineado con ella. En mi interior bulle otra cosa distinta. Pero no olvidemos que también ha sido creación nuestra, esa sociedad. Esa sociedad ahora la observamos, sus comportamientos, sus pautas, sus paradigmas, y es fácil percibir que hay un sistema, lo que los sociólogos, los politólogos denominan un sistema que impera, un sistema que rige. Ese sistema también va evolucionando. Por ejemplo, va evolucionando desde el punto de vista del dominio y del control, ha ido evolucionando. No hace falta saber tanta historia, como sabe nuestra amiga Concha, como para conocer que no hace mucho tiempo, hace unos pocos siglos, en lo que hemos llamado el feudalismo, ese control, ese dominio de los poderosos con relación a la gente, se basaba en la espada. Es decir, se basaba en la muerte y en la tortura. Y aquel que no comulgaba con las ruedas de molino que se le imponía, es eso lo que le esperaba. El castigo físico más directo, la muerte. Posteriormente, el dominio de la sociedad fue evolucionando, fundamentalmente a partir del siglo XV, siglo XVI, poco a poco, se va creando una forma distinta a la hora de coaccionar a la gente, de controlar a la gente. Ojo, el sistema que todos hemos creado, ¿eh? Y esa forma distinta se basa en un régimen disciplinario. Las normas, las reglas, las morales. Se imponen unas normas, se imponen unas reglas. Y al que no cumple con esas normas y esas reglas, no se le mata, a veces sí, pero no se le mata como pasaba en el antiguo régimen, pero se le excluye. La sociedad tiene los mecanismos suficientes como para excluirlo, como para ponerle una cruz, como para tacharlo. No hace falta irse muy atrás, como para recordar en este país los tiempos en los que una madre soltera era tachada, era vilipendiada, era insultada, era excluida. O cuando una persona homosexual era igualmente tachada, señalada, excluida. Esto no hace mucho tiempo. Son manifestaciones de un nuevo sistema de control, que no es el control de la espada y de la muerte del antiguo régimen, sino que se basa en unas normas que creemos que son nuestras cuando realmente no son nuestras, son impuestas. Impuestas desde una perspectiva de control, de dominio. Y nosotros las hemos hecho nuestras. Y al hacerlos nuestros hemos contribuido y hemos sido los instrumentos de control de ese mismo sistema. Cuando criticábamos a esa otra persona, cuando tachábamos a esa otra persona, cuando en nuestras conversaciones, en nuestro día a día, señalábamos con el dedo a esa persona que no se ajusta en su vida, por las razones que sea, a las normas que todo el mundo en teoría debe de cumplir. Sin embargo, estamos ya en un tránsito, en una mutación del sistema, una nueva mutación. Igual que el sistema dejó la espada y lo cambió por las reglas, ahora el sistema está evolucionando a un modo de control mucho más completo, que es el autocontrol. Cada uno se autocontrola a sí mismo voluntariamente. En el sistema estamos en la época del esclavo integral. Los esclavos de los antiguos siglos al menos tenían conciencia de esclavitud. Los que trabajaban, dice la historia, realmente no fue así, pero en fin, los que comentan la historia que trabajaban como esclavos para construir las pirámides tenían conciencia de esclavos. Pongamos por caso, cuando el pueblo de Israel estuvo esclavizado en Egipto, tenía conciencia de esclavos. Sin embargo, hoy día el sistema ha ido evolucionando de manera tal que la gente se ha convertido en esclavo integral. Las personas que andan asociadas al coche, que viven asociadas al coche, a su yo físico, mental y emocional, y han olvidado lo que realmente son, se han transformado de la mano de la evolución del sistema en esclavos integrales. El esclavo integral es aquel que se autoexplota a sí mismo voluntariamente. Y hay cientos de millones, miles de millones de seres humanos que se autoexplotan a sí mismos voluntariamente. Ya no hace falta que nadie los explote, se autoexplotan a ellos mismos. Y ese esclavo integral en su vida cotidiana tiene varias manifestaciones muy patentes de esa esclavitud. Muy importante, el aferramiento al trabajo.
El ser humano no está hecho para trabajar. Los seres humanos no estamos aquí para vendernos como fuerza de producción. Eso es simplemente una auténtica locura. Es algo descabellado, es una anormalidad inmensa que, sin embargo, el esclavo integral acepta como una verdad absoluta. Pero no estamos aquí para trabajar. Nadie está aquí para trabajar. Nadie está aquí para venderse como fuerza de trabajo, como si fuera una máquina. El ser humano es algo mucho más digno que para prestarse a eso. Los seres humanos tenemos dones y talentos, que son la expresión más inefable de nuestra divinidad. Y estamos aquí para compartir con los demás los dones y talentos que cada uno tiene. Pero claro, eso no es trabajo. ¿Por qué? Porque ahí no hay esfuerzo, ahí no hay obligación, ahí no hay deber, ahí no hay sacrificio. Cuando uno comparte con los demás su don, su talento, sea el que sea, son muchos, muchísimos, cada uno tiene lo suyo, y no hay jerarquía entre ellos, porque todos son expresión de la misma divinidad, uno no es mejor ni peor que otro, ahí no hay trabajo. Lo normal es que la actividad que denominamos laboral dejara de tener ese nombre y fuera simplemente el compartir con los demás tus dones y talentos. El que tiene el don del bricolaje hace bricolaje para la comunidad, pero porque le gusta, no como obligación. Y el que tiene la facultad de sanación, pongamos por caso, o dones para la medicina, la practica y le pone en práctica porque le sale de dentro, porque es lo que espontáneamente le sale. Ahí no hay trabajo, ahí no hay esfuerzo. Y el que cuenta chiste, y el que pinta, pinta. Y el que es capaz de vislumbrar las leyes de la astrofísica, comparte con los demás esa capacidad que tiene para vislumbrar las leyes de la astrofísica. Pero se hace de dentro a afuera, compartiendo los dones y talentos que cada uno tiene. Y como consecuencia de eso, lo que denominamos actividades laborales o lo que denominamos proyectos empresariales, proyectos emprendedores, lo razonable es que estén alineados con nuestros dones, con nuestros talentos. Sin embargo, en la sociedad actual, el esclavo integral esto lo ha olvidado por completo. Y se pasa su vida, se pasa su vida, un día tras otro, una hora tras otra, trabajando. Y además, lo más grave, sin recordar siquiera lo que es real, sin recordar siquiera la verdad. Porque si al menos lo supiera, si al menos lo recordara, mira, no tengo otro remedio. Bueno, vale, no tengo otro remedio, pero por lo menos te das cuenta de que no tiene otro remedio. No, que el auténtico problema es que el esclavo integral no se da cuenta, no lo percibe. Igualmente, no percibe cómo el sistema que hemos generado entre todos tiene unos resortes muy sutiles para esclavizarte, absolutamente como esclavo integral. El más importante, como estamos empeñados, o están empeñados en tener, retener, acumular, poseer, etcétera, etcétera, el sistema se ha inventado un instrumento que es el crédito, la deuda, el préstamo. Y se te crean necesidades artificiales, que además quieres satisfacer inmediatamente, no mañana, sino ahora. No se ahorra para comprar lo que entre comillas necesitas, sino que pides un préstamo, pides un crédito, o utiliza la tarjeta de crédito. En definitiva, te endeudas. El sistema utiliza la deuda como instrumento de esclavitud. La persona que tiene deudas está ella misma encadenada al sistema. Ahí ya no hay libertad para vivir. ¿Cuántas personas? Yo conozco a muchas, que en un momento determinado de su vida se han dado cuenta de algo y han sentido la inclinación interior de cambiar su forma de vida, de vivir de otra manera. Pero lo que comentan y lo que comparten es que no pueden porque tienen que pagar una hipoteca. Y yo, como dejo este trabajo, que me doy cuenta que ya no me lleva a ningún sitio sino al sufrimiento, cuando necesito una mensualidad, unos ingresos al final de cada mes, porque entre otras cosas tengo que pagar una hipoteca. Y hay otros elementos que a lo mejor puedes prescindir, pero si tienes una hipoteca tienes que pagar la hipoteca. Al menos, claro, que estés dispuesto a dejar tu vivienda, pongamos por caso. Pero incluso el sistema se ha perfeccionado, porque a veces, incluso dejando tu vivienda, sigues debiendo dinero al sistema. Porque el precio de la vivienda para que te dice la hipoteca no es suficiente ahora como para pagar lo que te queda de pagar como hipoteca. A esto es lo que Zygmunt Bauman, el sociólogo polaco, llamó raza de deudores. Una nueva raza de esclavos, la raza de deudores. Y en el esclavo integral, otra manifestación que hila con lo que compartí anteriormente, es que no se vive, sino que se sobrevive. La diferencia es evidente y causa un poquito de rubor tener que hablar de las diferencias que hay entre vivir y sobrevivir.
Sin embargo, el esclavo integral ha olvidado la diferencia. Cuando se le habla de que una cosa es vivir y otra cosa es sobrevivir, no entiende de lo que se le está hablando. Se está autoexplotando voluntariamente a sí mismo y es incapaz de discernir la diferencia que hay entre vivir y sobrevivir. Su vida, sin embargo, es una plasmación concreta y yo diría que masiva de la supervivencia. Se levanta y se acuesta sobreviviendo. Un día tras otro sobrevive. Nunca vive. Y fundamentalmente la gran manifestación de lo que es vivir en lugar de sobrevivir es el gozo. El gozo. Cuando vives, gozas. Cuando no gozas, sobrevives. La pregunta del millón sería: ¿cuántos seres humanos gozan todos los días de la vida? ¿Cuántos seres humanos se levantan por la mañana diciendo qué bien, otro día para gozarlo? De instante en instante, en cada manifestación del día. Eso conlleva el recuerdo de lo que somos y la emanación de algo muy potente que tenemos dentro, que es la felicidad como estado natural. Lo que algunos denominan la felicidad incausada, porque no tiene causa. Nos hemos acostumbrado a que la felicidad tenga una causa. Pero la verdadera felicidad, la que todos tenemos dentro por lo que somos, es incausada. Es el gozo de la vida. El darte cuenta que entre la vida y tú no hay diferencia. Que la vida es un milagro que te está permanentemente abrazando, que tú eres la vida, que la vida eres tú. Y el gozo te llena, de instante en instante, toda tu vida. En cambio, el que sobrevive está en esa vía de la suma a la que he hecho referencia anteriormente y con todos estos líos a los que también he hecho mención. Podría extenderme mucho al respecto, pero quiero ir al núcleo duro de lo que aquí corresponde. Porque una de las manifestaciones más importantes de entre vivir y sobrevivir, las diferencias que hay entre vivir y sobrevivir, es la que apuntaba al principio de mi intervención. El esclavo integral que sobrevive cree en la muerte y cree en la enfermedad. Sin embargo, el que se ha liberado de eso, el que no camina ya por la vía de la suma, sino que camina en el desalojo, en el desapego, en la confianza, en el compartir, en la solidaridad, en la cooperación, etcétera, etcétera, ha aprendido, ha recordado lo que significa vivir, ha recordado lo que realmente somos y ha dejado atrás la percepción de la enfermedad y de la muerte, que no existen. Para que esto se comprenda un poquito mejor, me gusta utilizar otro símil, que es semejante al del coche y el conductor, pero que quizá sea más gráfico a la hora de entender lo que quiero compartir desde el corazón con relación a la enfermedad, que es el símil de un iceberg. Más o menos todos sabemos lo que es un iceberg, posiblemente no lo hayamos nunca visto en realidad, pero en fin, sabemos lo que es un iceberg. Os invito a que os metáis en Wikipedia y pongáis iceberg, iceberg. ¿Qué es lo que nos dice Wikipedia? Pues muchas cosas, claro, Wikipedia cuenta mucho de todo, pero leyendo solamente al principio os va a decir lo que ya conocéis, que es una masa de hielo que se ha desgajado de un glaciar o de una plataforma de hielo y que al haberse desgajado circunva, navega por el océano, por los mares. Se va desplazando por el agua del mar o por el agua del océano. Pero a continuación Wikipedia da un dato que es clave. El iceberg no es solo lo que vemos, sino que sobre todo y fundamentalmente es aquello que no vemos. Es decir, cuando se le hacen fotos al iceberg o cuando uno ve un barco, ve un iceberg, ¿qué es lo que ve del iceberg? La punta del iceberg, lo que sobresale del agua. Pero el iceberg no es eso. El iceberg es mucho más. Es esa punta que sobresale del agua, pero es mucho más. ¿Cuánto más? Wikipedia nos dice que el 85% del iceberg está por debajo del agua. El 85%. Es decir, la mayor parte, con diferencia del iceberg, no la vemos. Nuestros sentidos corpóreo-mentales no la pueden ver. ¿Por qué? Porque está sumergido en el agua. Y al estar sumergido en el océano, no lo vemos.
por más que agucemos la vista, por más que utilicemos la mente, no lo vemos, porque está por debajo del agua, sumergido en el océano. Y es el 85%. Aplicado al símil del conductor y el coche, podría decir que la punta del iceberg es el coche. Y el conductor es esa gran masa, esa gran parte que no vemos. ¿Por qué? Porque está dentro. En el caso del iceberg, dentro del agua. En el caso de nuestra realidad, dentro nuestra. Dentro del yo físico, mental y emocional. Cuando el iceberg empieza a deshelarse, al contemplarlo desde los sentidos físicos, al verlo, pensamos estúpidamente, ingenuamente y erróneamente que se está deshelando la punta. Pero la punta no se está deshelando. Lo que se está deshelando es la parte del iceberg que no vemos. Y eso tiene unas consecuencias en la parte que vemos, que es que el agua empieza a chorrear y el hielo empieza a derretirse. Pero ese hielo que empieza a derretirse y a correr por la punta que vemos, el origen y la causa está abajo, en la parte del iceberg que no vemos. Es muy sencillo de entender. Un iceberg empieza a derretirse cuando se adentra en aguas más cálidas, menos frías. En su navegación, poco a poco, va entrando en aguas que son más cálidas. Y al entrar en aguas que son más cálidas, comienza el deshielo. Ahora bien, ¿qué parte del iceberg entra en las aguas más cálidas? La que está sumergida. La parte del iceberg que está en contacto con el agua más calentita, que hace que se produzca el deshielo, es la que está sumergida. La que no ven nuestros sentidos físicos. Nuestros sentidos físicos, ¿qué es lo que ven? La consecuencia en la punta. Porque al empezarse a deshelar el iceberg también se deshiela la punta, claro. Pero el origen y la causa del deshielo no está en la punta, está en la gran parte del iceberg que no vemos, que es la que está en contacto con el agua caliente, con el agua menos fría, con el agua más caliente. Es la que está sumergida en ese agua. Pues bien, con relación a muchas cosas en la vida humana y también con la enfermedad, ocurre exactamente esto. Exactamente esto. Miramos a una persona entre comillas enferma, o nos miramos a nosotros mismos cuando enfermamos. ¿Qué es lo que nos empeñamos en ver? La punta del iceberg. Y los síntomas que se producen en esa punta. Pero no somos capaces de decir, no. El origen y la causa de lo que llamamos enfermedad no está en la punta. El origen y la causa del deshielo no está en la punta del iceberg. Está dentro, está en el interior. Está por dentro, en lo que no vemos precisamente. Y efectivamente, lo que denominamos enfermedad no son sino procesos interiores. Son procesos conscienciales que se originan y se producen en lo que realmente somos, en nuestro estado de conciencia, en nuestra evolución conciencial, o como cada uno quiera llamarlo. Pero se producen dentro. Eso sí, tienen una manifestación fuera. Y de la misma forma que en la punta del iceberg vemos que el agua empieza a chorrear con el deshielo, nosotros nos empeñamos en contemplar la, entre comillas, enfermedad por los síntomas. Entonces miramos la punta del iceberg, que es nuestro cuerpo, y nos empeñamos en analizar la enfermedad desde los síntomas. Y con esto no estoy diciendo, por favor, que no se le preste atención a los síntomas. No estoy diciendo eso. Eso lo dejo al libre albedrío de cada cual, faltaría más. Que con los síntomas de la enfermedad cada uno haga lo que considere oportuno, lo que sienta de corazón. La mayoría de las personas lo que sienten es que el médico le prescriba un tratamiento adecuado a los síntomas de la enfermedad que tiene. Y no digo que no se haga eso ni se deje de hacer, que cada cual haga lo que considere oportuno. Pero ojo, la clave, lo fundamental, que no se olvide que esos son solamente síntomas físicos de algo que tiene que ver con procesos interiores. Y que por tanto cuando una persona tiene una enfermedad, entre comillas, lo que tiene que hacer es sentarse
No digo, insisto, que no vaya al médico para los síntomas, pero complementariamente tiene que sentarse, respirar, guardar silencio. Y desde esa respiración profunda y de ese silencio, esperar a que desde dentro, porque sucede así, desde dentro puedas percibir con claridad el motivo y la razón profunda de esa enfermedad. Porque hay un motivo y una razón profunda de todas las enfermedades. Las leves y las graves. Y ese motivo y esa razón profunda tiene que ver contigo, con lo que verdaderamente eres. Y cuando vas percibiendo esto, por experiencia propia, por experiencia de los demás, percibes inmediatamente que toda enfermedad, entre comillas, surge en tu vida para sanarte. Y que las enfermedades son realmente sanadoras, son procesos de sanación interiores. Procesos de sanación interiores que tienen una manifestación exterior en la punta del iceberg que denominamos enfermedad. Pero realmente toda enfermedad es profundamente sanadora. Las terminales y las no terminales. Las leves y las graves. En mi corazón no resuena el catálogo. Es decir, en mi corazón no resuena el que cada enfermedad forzosamente esté unida a un determinado proceso conciencial. Hay personas que sí sienten eso. Y hay algunos libros que te dan un catálogo. Que te duele la rodilla, pues eso significa tal cosa. Que te duele la cabeza, eso significa tal cosa. Que tiene un tumor de pulmón en el derecho o en el izquierdo, dependiendo, esto significa tal cosa desde el punto de vista de dentro, de tu proceso conciencial. Comparto con vosotras y con vosotros que en mi estado de conciencia, que no es ni mejor ni peor que de los demás, eso no resuena. Creo que cada cual, cuando tiene lo que todavía denominamos enfermedad, tiene que olvidarse de protocolos preestablecidos, de clichés y buscar dentro. Buscar dentro. Si me habéis observado un poco, habréis comprobado que tengo una cosa rara, no sé si en la izquierda o en la derecha. Aquí, ¿no? Aquí. En mi izquierda. Bueno, esto es un accidente doméstico. Tonto, entre comillas. Un mueble abierto que al incorporarme de cerrar la basura me lo clavo en la cabeza. Y nada, urgencia, unos cuantos puntos de aproximación que son los que se ven aquí y asunto solucionado. Ahora bien, fui a urgencias y me atendió un doctor muy amable. Me limpiaron la herida y después una ATS me puso estos puntos. Y me aconsejaron, afortunadamente los dolores no han llegado a tanto, que tomara nolotil en caso de que tuviera un dolor fuerte. Es decir, fui a la medicina tradicional a que me atendieran. Pero eso no quita que, como me mandaron estar en casa en observación durante 24 horas por las posibles náuseas y los mareos que pudiera tener, eso no quita para que aprovechara, eso fue la madrugada a las 12 de la noche del domingo al lunes, eso posibilitó que el lunes por la mañana, como estaba en casa, forzosamente, con baja laboral, pues me sentara tranquilamente conmigo mismo. Venga, voy a respirar, voy a tranquilizarme, voy a guardar silencio y voy a esperar que desde la conexión con lo que soy emane de una forma natural el por qué tengo estos puntos en la cabeza. Porque esto tiene una razón profunda. Que puede ser una tontería, pero tiene una razón profunda. La tiene. Y efectivamente, en un momento determinado, por llamarlo de alguna forma meditación, afloró. No os canso con ello porque tampoco tiene mucha importancia, pero tiene una razón profunda. Y con relación a cualquier proceso de enfermedad mía, de vosotros o de quien sea, sucede exactamente lo mismo. Y repito, las leves y las graves, las terminales y las no terminales. Con relación a las terminales, es decir, las que
están en un proceso irreversible, que van a conllevar el fin del yo físico, mental y emocional, que van a conllevar la fecha de caducidad que comentaba yo al principio del coche con relación a las terminales, su sentido profundo es muy evidente. Ha llegado el momento, ha llegado el momento de que dejes este plano. Para eso aparecen en la vida las enfermedades terminales. ¿O es que alguien cree que va a vivir con este yo físico, mental y emocional eternamente? A los que estamos en esta sala, ¿queréis alguno que dentro de 100 años alguno de vosotros seguirá con el mismo coche? Seguro que no. Lo cual no significa que no volvamos a estar en el plano humano, pero será con otro coche. Pero este coche no aguanta 100 años. Podría aguantar, pero por un montón de motivos concienciales no aguanta 100 años. Y para que el coche termine su funcionalidad, al coche le ocurre algo, se estropea, entre comillas, se avería. Y una de las formas de averiarse es la enfermedad. También puede ser un buen golpe en un accidente de tráfico, punto. También a veces es simplemente el envejecimiento, un proceso prolongado de envejecimiento. Pero de una forma o de otra llega ese fin del coche. Y la enfermedad terminal es simplemente una manera que tenemos en lo que realmente somos, el conductor que somos, lo expreso de esta forma, de parar el coche. Paro el coche y me bajo. Para eso sirven las enfermedades terminales, para parar el coche y para bajarte. Y no tenemos que extrañarnos de que en nuestra vida en un momento determinado llegue una enfermedad terminal. ¿Cómo nos vamos a extrañar? Es simplemente la manifestación de que el conductor que somos ha parado el coche y va a salir del coche. De la misma forma que tenemos que ser conscientes de que la propia enfermedad terminal va a tener las características, la duración que nosotros necesitamos en nuestro proceso conciencial y evolutivo. Y que si, por ejemplo, tenemos un tumor que va a conllevar un proceso de deterioro, por decirlo de alguna manera, por ejemplo, de 1 año, eso no es casualidad. Que si tú, en lugar de parar el coche y transitar eligiendo un porrazo en un accidente de tráfico que en un segundo te ha llevado fuera, o un accidente de avión, si eliges como forma de parar el coche y hacer el tránsito, eliges una enfermedad, un tumor que tiene un proceso de 1 año, eso no es casualidad. Tiene un porqué, tiene un sentido profundo. Me gusta compartir al respecto, hablando de esto, una puesta en común que tuve, fue en mayo del año pasado, del año 2014, con algunos enfermos de una sala, vamos a llamarla así, de oncología de un hospital de Sevilla, donde hablé con ellos de esto que estoy aquí hablando. Por supuesto, la forma de recibir cada uno esto era muy distinta. Estupendo, como siempre me gusta compartir, si lo que comparto de corazón resuena en ti, estupendo. Que no, estupendo. A la papelera de reciclaje y asunto solucionado. Yo no estoy en posesión de la verdad, ni pretendo convencer a nadie. Comparto desde el corazón lo que siento, percibo y experiencio. Ya está. Y al compartirlo de corazón con esos enfermos, tuve después ocasión en particular de estar en una habitación con 2 de ellos, que tenían un proceso de tumor muy semejante, que estaban en proceso de terminal y que le quedaba además a ambos muy poco tiempo. Uno de ellos, lo que me manifestaba era su desesperación, que no entendía nada, que no entendía por qué le había tocado un cáncer, que no sabía qué había hecho en su vida para merecerse un cáncer, y estaba en una actitud de resistencia, de no aceptación y de lucha contra la enfermedad. De hecho, murió unas cuantas semanas después en esa actitud de resistencia, de lucha y de no aceptación de la enfermedad. Sin embargo, la otra persona que compartía esa misma habitación, el otro señor, me decía: Emilio, cuando hables de esto, por favor, traslada mi testimonio. Porque mi testimonio es una experiencia vivida que confirma al 100% lo que tú compartes.
y qué agradecido le estoy en mi enfermedad. Qué agradecido. Yo he comprendido que no estamos aquí para siempre. He comprendido que hay un momento determinado en el que realizamos el tránsito. Y yo he elegido esta forma de realizar el tránsito. Y qué agradecido le estoy a esta enfermedad, porque me ha permitido afrontar el tránsito en paz y con comprensión profunda. Y me dice, si por ejemplo, hace un año, poco más de un año, en lugar de tener un diagnóstico del tumor que tengo, hubiera tenido un accidente de tráfico, hubiera hecho el tránsito. Pero qué distinto hubiera sido al tránsito que voy a hacer ahora. Dice, yo en aquel momento no comprendía la vida. Y dicho coloquialmente, tenía 1000 nudos por desatar y 1000 círculos por cerrar. Por ejemplo, me llevaba fatal con mis 3 hijos. Por una serie de circunstancias, también debido a mí, me llevaba fatal con mis 3 hijos. Una hija y 2 hijos. Fatal. Vamos, prácticamente no nos hablábamos. Solamente, bueno, en los temas familiares que coincidíamos y teníamos que saludarnos, pero había ahí, dicho coloquialmente, un enorme mal rollo. Dice, ahora sin embargo, os sucede todo lo contrario. Este año largo me ha servido para que se haya producido paulatinamente un acercamiento a mis hijos. Dice, hace nada han estado aquí conmigo y vendrán seguramente esta tarde otra vez. Y voy a hacer el tránsito habiendo cerrado el círculo con mis hijos. Pero no solamente eso, sino que lo he cerrado conmigo mismo en multitud de cosas. Me ha dado tiempo de comprender mi vida, de darme cuenta de que todo ha tenido su porqué y su para qué en mi existencia, que en cada momento he hecho lo que de corazón sentía que tenía que hacer en función de mi estado de conciencia, y de que no hay errores, que no hay culpas, que no hay pecados, que cada uno hace en su momento lo que considera que tiene que hacer según su estado de conciencia, y que no hay que rasgarse las vestiduras ni autoflagelarse. En definitiva, me ponía en evidencia la paz, la enorme paz con la que iba a hacer el tránsito, la paz y la comprensión profunda, y el agradecimiento a la enfermedad que le había dado el tiempo y el formato suficiente como para llegar a esa comprensión. Mirad, en la enfermedad como en todo, es otra diferencia entre estar asociado al coche o haber percibido que eres el conductor que realmente somos. Cuando se está asociado al coche, la atención, lo que llamamos coloquialmente atención, está siempre en el qué. ¿En el qué? ¿Qué hago o qué dejo de hacer? ¿Qué pasa o qué deja de pasar? Todo el tiempo en el qué. Es muy divertido el tema porque cuando el qué está delante, desenchufas de él. Es decir, mientras que el qué es una entelequia mental dándole vuelta, nuestra atención está en el qué. Pero en el momento en el que ese qué lo tienes delante, ya te olvidas del qué. El ejemplo que me gusta poner es que durante unos años, una vez al año, viajaba con unos amigos de vacaciones, digamos una semanita de vacaciones. Normalmente eran, aunque era solamente una semana, pero eran viajes larguitos. Pues bien, para preparar esos viajes, el qué, había que dedicarle un tiempo. Y durante muchos meses hablábamos del viaje. Que si esto, que si aquello, que si vamos a hacer esto, que si vamos a hacer aquello. Ahí dándole vuelta al qué. Oye, pero era coger el avión y llegar al sitio, al destino, y no había dado tiempo de recoger las maletas de la cinta del aeropuerto y ya surgió una conversación de las siguientes vacaciones. Oye, pues, pero la próxima vez vamos a ir... ¿Cómo queda? A ver, si acabamos de llegar, si llevamos meses dándole vuelta a esto y ya estamos por fin aquí, ¿cómo es que ahora empezamos a hablar de las siguientes vacaciones? Ah, es verdad, vamos a centrarnos en el... Imposible. Antes de llegar al hotel, en el taxi ya había surgido otra vez una conversación que tenía que ver con las vacaciones anteriores o con las vacaciones futuras, pero no con estas. Es francamente paradójico que tanta importancia al qué se desvanece cuando lo tienes delante.
Pero mientras que no lo tienes delante, ahí está la cabeza con el qué. ¿Qué hago? ¿Qué dejo de hacer? ¿Qué pasa? ¿Qué deja de pasar? Es una manifestación de la asociación al yo físico, mental y emocional. Pero cuando te has identificado con lo que realmente eres, el qué deja de tener importancia. No se dedica un segundo de tiempo al qué. ¿Por qué? Es muy sencillo. Cuando te has identificado con lo que realmente eres, tienes un discernimiento hondo de que todo tiene un sentido profundo, que todo tiene un porqué y un para qué, y que todo lo que ocurre en tu vida tiene ese porqué y para qué, y ese sentido profundo. Todo es todo, 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 y que todo lo estás creando tú desde dentro. ¿Te das cuenta? ¿Lo percibes? Que todo lo estás creando tú desde tu interior, y que lo estás haciendo con un sentido profundo. A partir de ahí, olvídate de la mente. La mente nunca lo va a entender. Tú puedes pasarte toda tu vida preguntándote el porqué y el para qué de las cosas con la mente y jamás lo vas a entender, nunca. Pero sin embargo lo tiene. Tú te puedes pasar la vida entera preguntándote por el sentido profundo de las cosas que pasan en tu vida y con la mente nunca lo vas a averiguar. Pero sin embargo lo tiene. Pero no es la mente la que tiene la clave, ni el discernimiento, ni la comprensión. Eres tú, desde lo que realmente eres, desde el corazón, desde tu interior, desde la consciencia. Y cuando te das cuenta de eso, no le consientes a la mente ningún juego. Ya está bien. Cuando la mente empieza a preguntarse el qué, no sé qué, el qué, anda ya, cállate, cállate. Si nunca lo vas a entender, cállate, tú estás para otras cosas. La mente tiene multitud de funcionalidades. Lo que estamos aquí desarrollando, la mente ha intervenido para que sea posible estar aquí. Organizarlo, la charla, el coloquio, etcétera, etcétera. La mente tiene muchas funcionalidades, pero no le preguntéis a la mente por la vida, porque no está hecha para eso. La mente no entiende la vida, nunca la entenderá porque no está hecha para comprender la vida. Es un instrumento para que viva, pero no es un instrumento para entender la vida. Sin embargo, nos empeñamos en entender la vida a través de la mente. Y de ahí el lío con el qué. Ya está. Mente, cállate, ya te llamaré cuando te necesite. Y realmente de corazón, como sabemos que todo tiene un sentido profundo que desde la mente nunca vamos a averiguar, la atención mental, lo que llamamos atención, ¿dónde se pone? No en el qué, sino en el cómo. Si es tan simple, es tan sencillo, no pongas un gramo de energía tuya en el qué. No pongas allá la mente a darle vueltas al qué. Confía, confía, tiene un sentido profundo que la mente no va a averiguar. Y tu atención, colócala en el cómo. Permitidme que lo diga así, en el cómo vives el qué. En el cómo vives el qué. No en el qué, sino en el cómo vives el qué. Tal como lo percibo, las personas muy aferradas al coche se pasan la vida dándole la vuelta al qué, salvo cuando lo tienen delante. Y eso no es sino una anormalidad mental que no conduce a ninguna parte, salvo al desasosiego, salvo al sufrimiento, la incomprensión, la desconfianza. En cambio, cuando ya te has liberado de eso, cuando ya sabes que todo, como dijo Cristo Jesús, si se te cae un pelo, eso tiene un sentido profundo. Cualquier cosa que ocurra tiene un sentido profundo. Cuando tienes esa honda comprensión, no le permites a la mente que estéis jugando contigo. Y tu atención se pone en el cómo vivo el qué. La enfermedad tiene su sentido profundo. La parte del iceberg que no vemos es realmente un proceso de sanación, pero la mente nunca lo va a entender. No intentar comprenderlo desde la mente, porque la mente no está hecha para entender ese tipo de cosas. Buscarlo en vuestro corazón, pero no en vuestra mente. Y vuestra mente, vuestras capacidades de atención, centrarlas en el cómo. En el cómo vivo el qué. Es decir, no en el por qué tengo la enfermedad, que si sí, que si no. No. ¿Cómo vivo la enfermedad? Ese es el quid de la cuestión. Que tiene unos puntos en la cabeza
¿Cómo vivo? Lo punto en la cabeza. Que tengo una enfermedad terminal. ¿Cómo vivo esa enfermedad? Esa es la clave. Estas dos personas, a los que hacía referencia en la habitación de la sala de oncología, eran para mí una maravillosa y divina plasmación, de dos formas muy distintas, del cómo. Coincidían en el qué. Los dos tenían el mismo qué. La misma enfermedad, prácticamente idéntica. Y además, sus procesos en tiempo iban casi en paralelo. Sin embargo, ¿qué diferencia en el cómo? ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia entre el que se resistía y no aceptaba y no se resignaba y luchaba y no había forma que se parara un momento a encontrar una razón profunda, a ver qué es lo que esa enfermedad, entre comillas, le había aportado, le había proporcionado, y la otra persona que, centrada en el cómo, iba a hacer el tránsito en un agradecimiento profundo a la enfermedad, entendiendo la enfermedad como una bendición y como una manera de realizar el tránsito elegida por él, porque era la forma, además, de que el tránsito se hiciera en unas condiciones que con otro formato no se hubiera hecho. Las enfermedades tienen un sentido profundo, las terminales y las no terminales, y con esto concluyo. La mayor parte de las enfermedades que tenemos en nuestra vida son no terminales. Desde un simple resfriado hasta otras muchas cosas. Pues tienen también un sentido profundo. Ese sentido profundo puede estar relacionado con nosotros mismos, también le ocurre a las terminales, o a veces con nuestro entorno. Hay veces que uno vive una enfermedad no por uno mismo, sino por el entorno. Hay veces que un miembro de una familia vive una enfermedad para colaborar en el proceso conciencial y evolutivo de sus seres queridos. Y hay veces donde tiene que ver contigo, con tu proceso conciencial y evolutivo. Pero en cualquier caso no hay casualidad. Tiene un sentido profundo. Cuando tienes una enfermedad no terminal, esa enfermedad normalmente, ¿qué es lo que te está indicando? O que tiene que ver con los procesos concienciales de tu entorno y tú estás ahí en disposición de vivir una enfermedad, entre comillas, para realizar un proceso, para impulsar un proceso de sanación conciencial en la gente que está contigo, o tiene que ver con un proceso de sanación de ti mismo. Y ese proceso de sanación de sí mismo siempre es una señal de la vida. Y el ejemplo que me gusta poner, que es con el que concluyo, es que cuando encarnamos, no encarnamos con un determinismo, porque una vez que se encarna hay libre albedrío. Pero sí hemos encarnado para desplegar unas determinadas experiencias. Unas determinadas experiencias. Para eso encarnamos. Es como si, permitidme la broma, es como si encarnáramos en Sevilla para degustar las tapas de un determinado bar. Para degustar esas tapas de un determinado bar. Unas experiencias. Y cuando esas experiencias se han gustado, se han saboreado, se han desplegado, se han desarrollado, llega la enfermedad terminal. Pero, ¿y esas enfermedades que aparecen en nuestra vida y que no son terminales? Son señales de la vida de que como conductor te has despistado bastante y el coche no estás dirigiéndolo al sitio donde elegiste dirigirlo antes de encarnar, entendiendo como el sitio, como el destino, las experiencias a desplegar. Encarnaste para vivir unas experiencias que suponen, permitidme que lo exprese de esa manera, viajar de Sevilla a Gijón. Bien, el que más y el que menos sabe que para ir de Sevilla a Gijón hay que coger el coche y ponerlo en dirección Ruta de la Plata. La A66. Además creo que los 60 kilómetros antes de llegar a Benavente que faltaban de autovía ya tienen autovía también. Con lo cual ya los casi 1000 kilómetros hasta Gijón de un tiro, sin problema. Y perfecto, tú coges tu A61 antes que te des cuenta va a estar en Las Pajanosas y para arriba. Perfecto. Si un conductor, vosotros y yo,
a nuestro coche, tomamos el mando consciente y siendo nuestro propósito de vida vivir las experiencias que suponen ir a Gijón, lo ponemos en la A66 y vamos por las Pajanosas y después seguimos para adelante y pasamos por Santolaya y seguimos para adelante y Monesterio y Fuente de Canto y Mérida y las aproximaciones de Cáceres y el puerto de Béjar, etcétera, 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 y Benavente. Si seguimos esa trayectoria, nunca estaríamos enfermos. Salvo cuando lleguemos a Gijón, que ya habremos desarrollado la experiencia y entonces puede ser que una forma de hacer el tránsito sea una enfermedad. Pero en el trayecto nunca estaríamos enfermos. ¿Por qué? Porque una persona que está alineada con sus experiencias no enferma. Vive sana. La enfermedad, ¿qué es lo que te indica? Que te ha salido de la 66. Permitirme que lo exprese así. Que te ha salido de la ruta. Oye, que no pasa nada, que hay libre albedrío, pero la vida tú mismo te das una señal. Y la enfermedad es una señal. Que tienes una gripe, siéntate. Guarda silencio. Espera que dentro de ti surja lo que va a surgir. Fijaros, la gripe. Es que el formato es tan simple de entender. Te está diciendo la vida que te pare un poquito. Nada grave, pero párate un poquito. Estate 3 o 4 días tranquilito, por lo menos 2. Pero no para que te atiburres de pastillas y te dediques a ver la tele, sino para que te veas por dentro. La vida entera está gritando, siéntate, tranquilízate, mírate. Cuando nos vamos apartando de la ruta un poquito, las enfermedades son leves. Eso sí, como no sea un poquito, sino que empiece ya a decir, oye, es que no solamente no estoy yendo para las Pajanosas, sino que ya ando por Algeciras. Pues mira, ahí entonces la vida, tú mismo, vas a generar una enfermedad de mayor significación. Antes de que metas el coche en el ferry a Tánger, lo más probable es que la vida te meta un buen susto. Y que en tu vida aparezca una enfermedad fuerte. Por favor, no metas el coche en el ferry a Tánger. No lo metas. Pero a veces, como no estamos atentos a las señales de la vida ni al sentido profundo de las enfermedades, metemos el ferry. Y salimos en Tánger, claro. Y de Tánger cogemos en dirección a la derecha, mirando de norte a sur, a Ásila, y cuando nos damos cuenta estamos en Larache, y seguimos bajando, y ya estamos por Rabat, por Casablanca, por Gualiría, dirección a Layún, y en todos esos segmentos aparece la enfermedad, en todos esos tramos aparece la enfermedad, cada vez más fuerte, por favor. Pero ¿qué hace yendo a Layún? Que encarnaste para ir a Gijón. Y llega incluso un momento en el que aparece la enfermedad terminal estando en el Layún. ¿Qué significa eso? De que ya tú mismo te has dado cuenta de que ya no vas a llegar a Gijón. Y como tú encarnaste para llegar a Gijón, pero andas cerca del Layún, generas una enfermedad terminal, no porque hayas desplegado las experiencias que viniste a desplegar, sino porque ya es imposible que las despliegues. Bueno, he sido muy coloquial, pero de verdad, es que esto es muy sencillo. Es que las cosas son muy simples. La vida es muy sencilla. Eso sí, tenemos la manía de crear problemas donde no los hay. Y la enfermedad no es ningún problema, es que no hay ningún problema con la enfermedad. Tiene un sentido profundo y céntrate en el cómo la vives, ya está. Es que no pasa nada. Es que lo máximo que te puede pasar es que te bajes del coche, que otra cosa no te puede pasar. Y antes o después te vas a bajar del coche, o sea que tampoco tienes que... Es tan sencillo, es tan simple. Bueno, pues abrimos el coloquio cuando queráis.